La tormenta llevaba casi 3 horas intensificándose cuando Ethan Cole oyó un sonido extraño, fuera de su pequeña estación de investigación. Al principio, pensó que solo era el viento moviendo trozos de metal sobre el suelo helado. La estación era vieja, y muchas de sus partes emitían ruidos extraños durante las tormentas fuertes. Ethan siguió trabajando en el sistema de calefacción dañado, intentando suministrar más energía a la sala principal. Entonces el sonido volvió a oírse, más débil que antes. Esta vez no era metal. Sonaba casi como el llanto de un niño en algún lugar más allá de los gruesos muros. Ethan dejó de trabajar y miró lentamente hacia la puerta exterior. No había familias viviendo cerca de esta gélida parte del planeta. El asentamiento más próximo estaba a más de 200 kilómetros, y nadie viajaba por estas montañas durante las tormentas invernales. Revisó el escáner de la estación, pero la pantalla no mostraba nada más que nieve abundante y fuertes vientos. Aún así, el sonido volvió a oírse. Era tan débil que Ethan casi no lo percibió. Tomó su traje de invierno, una lámpara de calor portátil y un escáner de mano. Algo estaba vivo afuera, y si lo ignoraba, podría no sobrevivir mucho tiempo. El frío golpeó a Ethan en cuanto salió. La nieve volaba tan rápido que apenas podía ver unos metros por delante. Su traje le avisó de que la temperatura exterior era peligrosamente baja. Ethan avanzó lentamente, sosteniendo la lámpara de calor frente a él, mientras seguía el débil sonido. Tras varios minutos, su escáner detectó una pequeña señal de calor cerca de una antigua hilera de rocas. Ethan se apresuró hacia allí. Encontró una cápsula de escape dañada, medio enterrada bajo la nieve. Su puerta estaba destrozada y algo pequeño había salido de ella. A pocos metros de la cápsula, Ethan vio un pequeño cuerpo tendido junto a una roca oscura. Por un instante terrible, pensó que había llegado demasiado tarde. Entonces, la pequeña figura movió una mano. Ethan se agachó a su lado y le quitó la nieve de la cara. Era una niña alienígena, de unos 8 años, con el pelo largo y blanco casi congelado contra sus mejillas. Su piel, normalmente plateada o azul pálida, ahora se había vuelto de un azul intenso. Le temblaban los labios y respiraba con dificultad. Cuando Ethan le tocó el brazo, lo sintió casi tan frío como la nieve que los rodeaba. Su escáner mostró una advertencia casi de inmediato. Su temperatura corporal descendía rápidamente y su ritmo cardíaco se ralentizaba peligrosamente. Ethan se quitó el traje térmico exterior y la envolvió con él. La alzó con cuidado en brazos y emprendió el camino de regreso a la estación. La chica abrió de repente sus grandes ojos azules. El miedo los llenó en el instante en que vio el rostro de Ethan. Intentó alejarse, pero casi no le quedaban fuerzas. Sus pequeños dedos se aferraron a la parte delantera de su traje. «Por favor», susurró en un débil idioma básico. «No me lleves de vuelta». Ethan la miró, confundido. No tenía ni idea de lo que quería decir. Una luz brillante apareció de repente entre la tormenta que lo seguía. Ethan se giró y vio otra luz a su lado, y luego 2 más que se movían lentamente por el cielo oscuro. Eran naves, y volaban a baja altura sobre el valle helado. El cuerpo de la niña se tensó al verlas. Sus débiles dedos se aferraron al traje de Ethan. «Me encontraron», susurró. El escáner de Ethan comenzó a emitir nuevas alertas. Las naves no eran vehículos de rescate comunes. Sus lecturas de energía mostraban motores militares y sistemas de armas activos. Ethan no entendía por qué naves armadas buscaban a una niña que se congelaba, pero sabía que no se trataba de una simple coincidencia. La llevó en brazos hasta la estación y cerró la pesada puerta exterior tras él. El sistema de calefacción aún era débil, así que Ethan colocó a la niña en su pequeña cama cerca del calefactor de emergencia. La cubrió con 2 mantas térmicas y le puso compresas calientes junto al cuerpo. Sabía que tenía que calentarla poco a poco. Demasiado calor demasiado rápido podría hacerle daño. La niña lo miraba con ojos cansados y asustados. Cada vez que Ethan se acercaba a ella, se apartaba ligeramente. «No te haré daño», dijo con calma.
Ella lo miró fijamente como si esas palabras fueran algo que jamás hubiera oído. Ethan calentó una taza de agua y le añadió un poco de azúcar y medicina de su botiquín de primeros auxilios. La niña solo tomó un sorbo antes de preguntar: ¿Qué quieres? Ethan pensó que preguntaba por la medicina, pero entonces ella miró la manta y la comida que tenía al lado. Por ayudarme, dijo. ¿Qué quieres de mí? El rostro de Ethan cambió. Por fin comprendió su pregunta. Nada, respondió. Tenías mucho frío. Eso es razón suficiente para ayudarte. La niña lo miró en silencio. Por primera vez parte del miedo desapareció de sus ojos, pero en su lugar aparecieron lágrimas. Tras varios minutos, Ethan le preguntó su nombre. Ella dudó un instante antes de susurrar: Lyra. Ethan sonrió levemente y le dijo el suyo. Al comprobar su pulso de nuevo, notó una pequeña cadena de plata alrededor de su cuello. Un extraño símbolo metálico descansaba sobre su pecho. Ethan había visto muchas marcas alienígenas durante sus años en mundos fronterizos, pero esta parecía importante. Colocó el símbolo bajo el escáner de su estación. La computadora buscó en sus registros durante varios segundos. Entonces, apareció un mensaje en la pantalla que hizo desaparecer la sonrisa de Ethan. El símbolo pertenecía a la familia real de Velaris. Ethan volvió a mirar lentamente a la niña. Lyra había cerrado los ojos, pero no dormía. Su respiración se había acelerado porque sabía lo que él había descubierto. Antes de que Ethan pudiera preguntar nada, la alarma de la estación sonó de repente. Una nave había aterrizado a menos de 100 metros. 3 señales de vida se dirigían hacia la estación a través de la tormenta. Ethan se acercó a la pantalla de seguridad y vio figuras altas con armadura oscura que portaban armas. Detrás de él, Lyra se incorporó a pesar de su debilidad. Su rostro palideció de terror. Unos fuertes golpes resonaron en la puerta exterior, y una voz se escuchó por el altavoz. Humano, abre esta estación. Tienes en tu poder material peligroso. Ethan se giró hacia Lyra y ella susurró las palabras que lo cambiaron todo. Por favor, no dejes que me lleven. Los fuertes golpes volvieron a sonar, más fuertes que antes, y Ethan se alejó rápidamente de la puerta. Lyra se envolvió en la manta térmica y miró fijamente la entrada con miedo en los ojos. La voz que se oyó fuera le ordenó a Ethan que abriera la comisaría y devolviera a la chica de inmediato. Ethan se dirigió hacia la pantalla de seguridad y vio a 3 altos soldados alienígenas de pie en la nieve, con armas en las manos. Su líder se acercó a la cámara y dijo que Lyra era peligrosa y que no se le podía permitir permanecer con él. Ethan preguntó por qué una niña que se estaba congelando necesitaba 3 soldados armados para llevarla a casa. El líder respondió que Lyra portaba una enfermedad peligrosa que podía contagiarse a cualquiera que estuviera cerca de ella. Ethan observó atentamente a los soldados y notó que ninguno llevaba mascarillas médicas, ni ningún tipo de protección especial. Si Lyra realmente portara una enfermedad mortal, estos hombres jamás se habrían acercado tanto a la estación sin equipo de seguridad. Ethan comprendió que algo no cuadraba en su historia y se negó a abrir la puerta. El líder se enfadó y advirtió a Ethan de que los humanos no tenían derecho a interferir en los asuntos de Velaris. Ethan respondió con calma que la chica estaba bajo su protección hasta que supiera la verdad. Detrás de él, Lyra comenzó a temblar de nuevo, pero esta vez no era porque tuviera frío. Ella susurró el nombre de Ethan y le rogó que no creyera nada de lo que decían los soldados. Ethan regresó a su lado y le preguntó por qué hombres armados de su propio mundo la deseaban tanto. Lyra permaneció en silencio durante varios segundos antes de tocar lentamente el símbolo real que llevaba alrededor del cuello. Explicó que el collar había pertenecido a su madre, quien había descubierto algo terrible dentro del gobierno. Su madre se había enterado de que poderosos líderes militares estaban ocultando crímenes a su propio pueblo. Antes de que pudiera contarles la verdad a todos, los soldados llegaron a su casa y metieron a Lyra en una cápsula de escape. La última orden de su madre había sido sencilla: escapar, sobrevivir y encontrar a alguien que la escuchara.
Ethan miró hacia la puerta mientras otro fuerte golpe sacudía las paredes metálicas de la estación. Le preguntó a Lyra dónde estaba su madre, pero los ojos de la niña se llenaron de lágrimas antes de que pudiera responder. «Ella nunca vino conmigo», susurró Lyra, y Ethan comprendió lo que intentaba decir. Por un instante, sintió que la ira le invadía porque alguien había obligado a un niño pequeño a cargar con un secreto tan terrible en soledad. Le volvió a colocar la manta caliente sobre los hombros y le prometió que nadie la tomaría sin antes pasar por él. El comandante alienígena habló repentinamente a través del altavoz y le dio a Ethan una última oportunidad para entregar a la chica. Cuando Ethan se negó, el comandante le advirtió que la estación se convertiría en su tumba antes de que terminara la noche. Ethan apagó el altavoz, cerró con llave las puertas interiores y abrió un viejo mapa de la estación de investigación. Sabía que 3 soldados eran más fuertes que un ingeniero, pero la estación tenía túneles estrechos, salas de reparación y puertas de emergencia que solo él entendía. Por primera vez desde su llegada, Ethan ya no pensaba solo en mantener caliente a Lyra. Se estaba preparando para protegerla. De repente se oyó un fuerte sonido de quemazón procedente de la puerta exterior, y aparecieron chispas brillantes en la cámara de seguridad. Los soldados habían dejado de pedir permiso y habían comenzado a abrirse paso a través de la gruesa entrada de metal. Lyra miró a Ethan con los ojos muy abiertos y le preguntó qué iban a hacer ahora. Ethan cogió su herramienta de reparación, apagó las luces principales y la guió hacia el oscuro pasillo de mantenimiento que había detrás de la estación. Cuando la puerta exterior comenzó a abrirse, Ethan susurró: «Ahora aprenderán por qué nunca deben acorralar a un humano». Ethan guió a Lyra a través del oscuro pasillo de mantenimiento mientras el sonido de metal rompiéndose resonaba a sus espaldas. La niña pequeña le agarró la mano con fuerza porque la estación estaba ahora casi completamente a oscuras. Ethan sabía que los soldados entrarían pronto, pero también conocía todos los túneles antiguos del edificio. Se detuvo junto a una caja de control y rápidamente cambió las puertas para que varios pasillos se cerraran al mismo tiempo. Cuando los soldados finalmente entraron, solo encontraron habitaciones vacías y una estación que parecía resistirse a ellos. Un soldado intentó seguir a Ethan, pero una puerta de emergencia se abrió paso entre ellos con un fuerte estruendo. Otro entró en un cuarto de reparaciones, y Ethan activó una vieja máquina que llenó la habitación de un espeso vapor blanco. No quería matar a nadie, porque su único objetivo era mantener a Lyra con vida hasta que llegara la ayuda. Lyra lo observó con sorpresa, pues los soldados habían tratado a los humanos como simples trabajadores procedentes de un mundo lejano. Ahora entendía por qué un humano que conocía su terreno podía volverse muy difícil de atrapar. Finalmente, Ethan llevó a Lyra a una habitación oculta debajo de la sección principal de energía de la estación. Un pequeño calefactor de emergencia aún funcionaba allí, así que le envolvió los hombros fríos con otra manta abrigada. Durante unos minutos, no pudieron oír nada más que el débil sonido de las máquinas que estaban encima de ellos. Ethan miró el símbolo plateado que Lyra llevaba alrededor del cuello, y le dijo que ocultar la verdad solo haría las cosas más peligrosas. Lyra bajó la mirada, y con un toque secreto, abrió lentamente el pequeño símbolo de metal. Una tenue luz azul apareció dentro del collar, y la imagen de una mujer alienígena se formó en el aire. Lyra explicó que la mujer era su madre, y que el collar contenía su última grabación secreta. Su madre había descubierto que los líderes militares habían envenenado a varias colonias pobres, y habían atribuido las muertes a una enfermedad natural. Querían el terreno porque se había encontrado un mineral energético poco común debajo de las casas de esas familias. Cuando la madre de Lyra intentó desenmascararlos, los mismos líderes enviaron soldados para silenciarla para siempre. Ethan se quedó mirando la grabación, y finalmente comprendió por qué hombres poderosos estaban persiguiendo a un niño pequeño a través de un mundo helado. Lyra no era peligrosa por quien era, sino por lo que podía demostrar. Ella le dijo que su madre le había ordenado escapar y encontrar a alguien fuera de su gobierno que pudiera proteger la verdad. Antes de marcharse,
Su madre le había dicho que los humanos eran extraños porque a veces protegían a los desconocidos incluso cuando no había recompensa alguna. Lyra miró a Ethan y le dijo en voz baja que nunca había creído esas palabras hasta esa noche. Una explosión repentina sacudió la habitación oculta, y el polvo cayó del techo mientras los soldados se acercaban para registrarla. Ethan revisó su escáner y vio varias señales nuevas que aparecían en el cielo sobre el valle. Al principio creyó que habían llegado más barcos enemigos, pero el número en la pantalla siguió aumentando hasta que hubo cientos. Ethan miró a Lyra y le preguntó por qué toda una flota vendría por un collar y una niña asustada. Lyra se acercó al escáner y sus ojos se abrieron de repente al reconocer los símbolos en las naves. Por primera vez desde que Ethan la encontró en la nieve, un pequeño rayo de esperanza apareció en el rostro de Lyra. Ella le dijo que esos barcos pertenecían a soldados que habían servido a su madre y que habían desaparecido tras su muerte. Ethan quería creer que por fin había llegado la ayuda, pero el ordenador de la estación detectó de repente que unas armas se abalanzaban sobre ellos. La primera explosión brillante cruzó el cielo helado, y todo el edificio tembló mientras la batalla comenzaba sobre sus cabezas. Lyra miró hacia el techo y susurró: «Vinieron por mí, pero no sé si vinieron a salvarme». La batalla que se libraba sobre la estación se intensificó a medida que brillantes destellos cruzaban el oscuro cielo exterior. Ethan permaneció junto a Lyra mientras los viejos muros temblaban a causa de otra explosión en algún lugar del valle. El escáner de la estación mostraba dos grupos de naves luchando, pero no podía decirle a Ethan qué bando estaba ganando. Lyra no dejaba de observar los símbolos de la flota amiga porque recordaba haberlos visto cuando su madre aún vivía. Aún así, Ethan se negaba a confiar en nadie hasta que supiera exactamente por qué habían llegado esos barcos. De repente, apareció un mensaje en la pantalla de la estación de una mujer llamada General Vara. Dijo que había atendido a la madre de Lyra durante muchos años y que había estado buscando a la niña desde que desapareció la cápsula de escape. Ethan pidió pruebas porque cualquiera podía afirmar ser amigo mientras los soldados lo perseguían. Vara respondió con una frase corta que hizo que Lyra se quedara paralizada a su lado. Era una frase que su madre solía decir en privado cada vez que Lyra sentía miedo durante las tormentas. A Lyra se le llenaron los ojos de lágrimas mientras le decía a Ethan que ningún soldado enemigo debía conocer esas palabras. Por primera vez, creyó que alguien de su propia gente podría estar intentando salvarla de verdad. La general Vara ordenó a Ethan que permaneciera oculto mientras sus naves alejaban al enemigo de la estación. Ethan estuvo de acuerdo, pero mantuvo el collar cerca porque la grabación que contenía seguía siendo su arma más poderosa. Si sobrevivían el tiempo suficiente para compartir esa verdad, los habitantes de Velaris podrían finalmente enterarse de lo que había sucedido. Otra explosión se produjo cerca del edificio, y de repente las luces de la central eléctrica se apagaron. El calefactor de emergencia se detuvo con un débil sonido, dejando a Ethan y Lyra en un gélido silencio. Ethan revisó rápidamente los controles de energía, pero el sistema principal había resultado dañado durante los combates en el exterior. Lyra intentó mantener la calma, pero Ethan notó que el color azul volvía lentamente a sus dedos. El resfriado que casi la había matado tiempo atrás volvía a ser peligroso. Lyra miró a Ethan y le preguntó en voz baja por qué había arriesgado tanto por alguien a quien solo había conocido esa noche. Ethan la arropó con otra manta y dijo que una niña que se congelaba no necesitaba ganarse la ayuda. Le dijo que no importaba si era de la realeza, pobre, importante o completamente desconocida. Ella necesitaba calor, y él había estado allí para dárselo. Lyra lo miró fijamente como si esas sencillas palabras fueran más poderosas que cualquier cosa que hubiera escuchado de reyes o soldados. Ethan revisó el mapa de la estación y encontró una celda de calefacción de emergencia que aún estaba conectada a la sala de energía inferior. La célula podría mantener caliente a Lyra, pero encenderla enviaría una fuerte señal de energía a través de la estación dañada. Cualquier soldado enemigo que estuviera cerca sabría inmediatamente dónde se escondían. Ethan miró los dedos azules de Lyra y se dio cuenta de que no tenía tiempo para encontrar otra respuesta.
activó la célula térmica, y el aire caliente comenzó a circular lentamente por la habitación. La respiración de Lyra se fue normalizando, pero el escáner de Ethan emitió de repente una fuerte advertencia a su lado. 3 señales vitales enemigas habían cambiado de dirección, y ahora se movían directamente hacia el nivel inferior. La general Vara gritó por la radio que su equipo de rescate aún estaba a varios minutos de distancia. Ethan cogió su herramienta de reparación mientras Lyra permanecía débilmente detrás de él, envuelta firmemente en la manta. Entonces, unos pasos pesados se detuvieron frente a la puerta oculta, y alguien comenzó a abrirla lentamente desde el otro lado. La puerta oculta se abrió lentamente, y Ethan inmediatamente arrastró a Lyra detrás de una gruesa máquina de metal. 2 soldados enemigos entraron en la habitación con las armas en alto, mientras que un tercero vigilaba el pasillo exterior. Ethan esperó a que se acercaran, y entonces activó un viejo brazo de reparación que colgaba del techo. La pesada máquina se balanceó por la habitación y golpeó a un soldado contra la pared, mientras Ethan cerraba la puerta de emergencia. Agarró la mano de Lyra y corrió con ella hacia otro estrecho túnel de mantenimiento antes de que los soldados pudieran reaccionar. La célula térmica aún mantenía caliente a Lyra, pero Ethan sabía que no duraría mucho más. Sus pasos eran débiles, y el frío ya le había arrebatado gran parte de sus fuerzas durante la noche. Ethan quería cargarla, pero Lyra se negó porque creía que él necesitaba tener ambas manos libres para protegerlas. Se dirigieron hacia un antiguo muelle de transporte, donde el general Vara había prometido enviar un barco de rescate. Detrás de ellos, voces airadas resonaban por los túneles mientras los soldados enemigos seguían su señal energética. Mientras avanzaban, Lyra le preguntó a Ethan por qué los humanos estaban dispuestos a luchar con tanta vehemencia por personas que no conocían. Ethan dijo que no todos los seres humanos eran iguales, pero que muchos odiaban ver a los débiles tratados como objetos. Lyra recordaba cómo el comandante enemigo la había llamado propiedad cuando llegó por primera vez a la estación. Ethan la miró y le dijo que ningún niño pertenecía a los soldados, a los gobernantes, ni a los gobiernos. Para Lyra, esas sencillas palabras hicieron que el frío túnel se sintiera más cálido que la manta que la cubría por los hombros. Finalmente, llegaron al antiguo muelle de transporte, pero las grandes puertas exteriores estaban congeladas y cerradas. Ethan corrió hacia el panel de control mientras Lyra observaba la oscura entrada a sus espaldas. La general Vara se comunicó por radio y dijo que su barco de rescate estaba casi allí, pero que las fuerzas enemigas se acercaban rápidamente. Ethan forzó la electricidad en las puertas, y éstas comenzaron a abrirse lentamente mientras la nieve se precipitaba por el suelo. Entonces, una explosión de un arma impactó en el panel de control, lanzando chispas junto al rostro de Ethan. El comandante enemigo salió del túnel con 2 soldados detrás y ordenó a Ethan que se alejara de Lyra. Prometió que Ethan podría irse con vida si les entregaba al niño y el collar. Ethan se interpuso entre el comandante y Lyra, a pesar de que solo portaba una pesada herramienta de reparación. El comandante se rió y dijo que un solo ingeniero humano no podía cambiar el futuro de todo un planeta. Ethan respondió que el futuro ya había cambiado en el momento en que Lyra sobrevivió el tiempo suficiente para decir la verdad. El comandante alzó su arma, pero un rugido profundo surgió de repente desde algún lugar por encima de la tormenta. Todos miraron hacia la sección abierta de la bahía de transporte, cuando una enorme nave irrumpió entre las nubes. Su forma era diferente a la de los barcos del general Vara, e incluso los soldados enemigos retrocedieron al ver sus distintivos. Ethan se quedó mirando el símbolo que tenía en el lateral y sintió esperanza por primera vez desde que comenzó el ataque. Se trataba de una nave de exploración humana, y había seguido la señal de emergencia que Ethan había enviado en secreto horas antes. Una voz potente se escuchó a través de todos los altavoces de la estación, y ordenó a los soldados enemigos que bajaran las armas. El comandante se negó, y agarró a Lyra del brazo antes de que Ethan pudiera alcanzarla.
Arrastró al niño asustado hacia la pista de aterrizaje nevada y apuntó con su arma a cualquiera que intentara seguirlo. Ethan se adentró en la tormenta tras él, sabiendo que el frío podría volver a ser mortal para Lyra rápidamente. Entonces el comandante le apretó el arma contra el costado y dijo: «Da un paso más, humana, y la chica morirá». Ethan se detuvo en la nieve al ver el arma presionada contra el costado de Lyra. El comandante enemigo la sujetaba con fuerza mientras el viento frío tiraba de la manta que envolvía su pequeño cuerpo. Por encima de ellos, la nave de la frontera humana permanecía en el cielo, con sus luces fijas en la pista de aterrizaje. Una voz humana y tranquila se escuchó a través de los altavoces y ordenó al comandante que liberara al niño de inmediato. El comandante solo se rió y advirtió que un movimiento en falso acabaría con la vida de Lyra. Ethan bajó lentamente su herramienta de reparación y levantó las manos vacías para que el comandante no entrara en pánico. Él siguió hablándole a Lyra, diciéndole que mantuviera la calma y que siguiera mirándolo a él en lugar de alarma. El capitán humano comenzó a grabar todo lo que sucedía abajo y envió la señal en directo a la flota del general Vara. Vara comprendió el plan de Ethan y rápidamente envió la grabación secreta de la madre de Lyra a través de todos los canales abiertos en Velaris. En cuestión de minutos, millones de personas comenzaron a ver la verdad que sus líderes habían intentado ocultar con tanto ahínco. La grabación mostraba nombres, órdenes secretas y pruebas de que colonias inocentes habían sido envenenadas para apoderarse de sus valiosas tierras. Los barcos enemigos que se encontraban sobre el valle dejaron de disparar repentinamente cuando sus tripulaciones recibieron el mismo mensaje. Muchos soldados tenían familias en esos mundos y ahora comprendían que habían estado sirviendo a hombres que les habían mentido. Un barco enemigo se retiró de la batalla, luego otro lo siguió, y pronto varias tripulaciones se negaron a obedecer las nuevas órdenes. El comandante en tierra vio cómo su poder se desvanecía a su alrededor y se sintió aún más desesperado. Gritó que la grabación era falsa y arrastró a Lyra hacia atrás, en dirección a una pequeña embarcación de escape. Lyra tropezó en la nieve profunda y la manta se le resbaló de un hombro al sentir el viento helado en la piel. Ethan vio que el color azul comenzaba a regresar a sus dedos y supo que no podía permanecer afuera mucho más tiempo. Dio un paso al frente, pero el comandante acercó el arma y le ordenó que se quedara donde estaba. Por primera vez, Lyra no solo parecía asustada, también había ira en sus ojos. Recordaba que Ethan le había dicho que no era una propiedad y que ningún gobernante tenía derecho a ser dueño de su vida. Cuando el comandante miró hacia la nave humana por un breve instante, Lyra dejó caer repentinamente su peso y se apartó girando. Su mano se resbaló del brazo de ella, y ella cayó en la nieve justo cuando Ethan se abalanzaba sobre ella. El comandante volvió a apuntarle con su arma, pero Ethan se interpuso entre el arma y la niña. Un destello brillante cruzó la pista de aterrizaje helada, y el cuerpo de Ethan cayó pesadamente sobre la nieve. Durante un terrible segundo, Lyra no pudo moverse porque creyó que el humano había muerto protegiéndola. Los soldados del general Vara se precipitaron al campo de batalla, mientras la nave humana obligaba a las tropas enemigas restantes a rendirse. El comandante fue derribado y llevado detenido, pero Lyra ignoró a todos a su alrededor. Se arrastró por la nieve hacia Ethan y lo encontró tendido, inmóvil, con humo saliendo de su armadura dañada. Con manos temblorosas, apoyó la oreja contra su pecho y de repente oyó un débil latido. La armadura de Ethan había detenido la mayor parte de la explosión, pero él estaba gravemente herido y perdía calor rápidamente en medio de la tormenta. Lyra se quitó la manta térmica que Ethan le había dado y se la envolvió bien ajustada alrededor del cuerpo. Ella gritó pidiendo ayuda a los médicos, mientras le sostenía la mano exactamente como él le había sostenido la suya, cuando ella estaba congelándose horas antes. Ethan abrió lentamente los ojos y vio a la pequeña niña alienígena tratando de mantenerlo caliente. Entonces Lyra susurró entre lágrimas:
Me salvaste del frío, humano, así que ahora no tienes permitido abandonarme. Los paramédicos cruzaron rápidamente el campo helado y con cuidado levantaron a Ethan y lo colocaron en una cama médica caliente. Lyra se negó a soltarle la mano hasta que el general Vara le dijo amablemente que los médicos necesitaban espacio para salvarlo. La nave humana abrió su enfermería y Ethan fue llevado adentro mientras la tormenta continuaba afuera. Lyra estaba de pie junto a la puerta, con la vieja manta térmica de Ethan sobre los hombros esperando noticias. Tras varios minutos de angustia, finalmente salió un médico y le comunicó que Ethan sobreviviría. Lyra cerró los ojos mientras las lágrimas de alivio rodaban por sus pálidas mejillas. El general Vara permaneció a su lado y le explicó que el comandante enemigo y los soldados que le quedaban se habían rendido. Y lo que es más importante, la grabación de la madre de Lyra se estaba difundiendo por todas las ciudades y colonias de Velaris. Millones de personas habían visto la verdad, e incluso los soldados del gobierno se negaban a proteger a los líderes responsables de los crímenes. La niña pequeña que casi había muerto sola en la nieve se convirtió en la persona que finalmente desveló sus mentiras. Durante los días siguientes, Ethan se fue recuperando poco a poco, mientras que Lyra lo visitaba siempre que los médicos lo permitían. A menudo se sentaba en silencio junto a su cama y le hacía preguntas sobre la Tierra, las familias humanas y las cosas extrañas que los humanos hacían por los desconocidos. Ethan sonrió y le dijo que los humanos no eran perfectos, pero que a veces simplemente no podían dar la espalda a alguien que necesitaba ayuda. Lyra miró la manta doblada junto a su cama y recordó la noche en que él había cubierto con ella su pequeño cuerpo azul. Sabía que ese recuerdo la acompañaría el resto de su vida. Semanas después, los líderes corruptos de Velaris fueron arrestados después de que sus propios oficiales testificaran en su contra. Las colonias envenenadas recibieron medicinas, alimentos y ayuda, mientras que el general Vara trabajaba para reconstruir el gobierno con líderes honestos. Lyra aún era demasiado joven para gobernar, pero la gente comenzó a llamarla la pequeña luz de Velaris porque había sacado a la luz la verdad oculta. Muchos querían honrar su valentía, pero Lyra siempre decía que nunca habría sobrevivido sin un ingeniero humano. Poco después, una vez que sus heridas hubieran sanado por completo, Ethan recibió una invitación para visitar la ciudad real. Meses después, Ethan entró en un enorme salón repleto de miles de personas procedentes de todo Velaris. Él esperaba una breve ceremonia y tal vez una medalla, pero Lyra de repente bajó corriendo del estrado real y lo abrazó. La multitud guardó silencio cuando ella levantó la vista hacia el hombre que la había encontrado congelada y sola. Les contó a todos que Ethan nunca le había preguntado si era importante antes de salvarle la vida. Para él, ella simplemente había sido una niña fría y asustada que necesitaba calor. Lyra colocó entonces la vieja manta térmica de Ethan dentro de una vitrina de cristal transparente, junto al símbolo real de su familia. Dijo que la manta permanecería allí para que las generaciones futuras recordaran lo que sucedió durante la noche helada. Ethan le dijo en voz baja que solo era una manta vieja, pero Lyra sonrió y negó con la cabeza. Para su gente, se había convertido en algo más grande, porque demostraba que la bondad podía cambiar la historia antes que cualquier arma. Los habitantes de Velaris se unieron y honraron a la humana que había protegido a una niña cuando todos los demás la perseguían. Años después, Lyra aún recordaba el sonido de la voz de Ethan cada vez que las tormentas invernales azotaban la ciudad real. Recordaba sentirse débil, asustada y con tanto frío que su pequeño cuerpo se estaba poniendo azul bajo la nieve. Pero más que el miedo, recordaba las manos humanas que la levantaron y la llevaron hacia un lugar cálido sin pedir nada a cambio. La galaxia hablaba a menudo de las poderosas naves de la humanidad, de sus peligrosos soldados y de su increíble capacidad para sobrevivir en mundos imposibles. Lyra sabía que la mayor fortaleza de la humanidad era mucho más simple. Cuando otros veían a alguien sin valor, un ser humano aún podía ver a alguien que merecía ser salvado.